Técnica y práctica del psicoanálisis. Ralph Grimson. Capítulo 3.83. Reacciones de transferencia generalizadas. Hasta aquí hemos examinado los diferentes tipos de fenómenos y resistencias de transferencia. Hemos descrito las reacciones al analista derivadas de la experiencia con personas significantes, específicas del pasado del paciente. El paciente ama, odia o teme al analista del mismo modo que otrora temiera o amara a su padre, su madre, su hermano, etc. El comportamiento de transferencia del paciente para con su analista suele ser muy diferente de su comportamiento para con la mayoría de las personas en su vida exterior, salvo con los pocos que son figura de transferencias semejantes. Las reacciones de transferencia suelen ser específicas y circunscritas. Más con el nombre de reacciones de transferencia generalizadas, voy a describir una forma de fenómeno transferencial que difiere de todas las formas anteriores precisamente por no ser específica ni circunscrita. En ella, el paciente reacciona al analista como a muchas o a las más de las personas en su vida. El comportamiento de transferencia no es distinto, es típico y habitual. Este comportamiento ha sido calificado de transferencia de carácter por Wilhelm Reich, pero otros han considerado esa denominación engañosa y ambigua. Lo que distingue esta forma de transferencia de otras es que las reacciones al analista son las reacciones típicas, habituales y normales del paciente con la gente. La transferencia es característica de las reacciones de objeto del paciente en general. En esta cualidad de no especificidad, de ausencia de carácter distintivos, la que hizo llamarla transferencia de carácter, pero el vocablo carácter tiene otros significados y me parece más preciso decir reacciones transferenciales generalizadas. Los pacientes que reaccionan a su analista con transferencia generalizada tendrán sentimientos, actitudes, impulsos, esperanzas, deseos, temores y defensas moldeadas en su carácter y que se han convertido en la superficie que presenta al mundo en general. Estos rasgos son los resultados relativamente fijos, los residuos, las transacciones de diversos conflictos entre instintos y defensas. Este aspecto de la personalidad contiene componentes defensivos e instintuales, a menudo condensados. En el curso de la terapia psicoanalítica, esas reacciones de transferencia tienen siempre una importante función de resistencia. El estudiante deberá consultar las obras clásicas sobre formación de carácter para una descripción más completa de su dinámica. Veamos un ejemplo típico de reacción de transferencia generalizada. Un señor de 50 y tantos años vino al análisis por un trastorno del dormir y por miedo a hacerse adicto a las píldoras para dormir. Era excepcionalmente exitoso en su profesión y al parecer también en su vida familiar y social. Un factor muy importante de sus diversos éxitos era su propensión al entusiasmo, siempre bienvenido, ingenioso, cordial, alegre, emocionalmente generoso, franco, sociable, animador, etc. En una palabra, era un entusiasta. Empezó su análisis como empezaba todas sus empresas, con empuje, vigor y optimismo. Iniciaba cada sesión con una salutación atronadora, diseminaba chistes en sus asociaciones, entretejía fascinantes relatos en sus experiencias de la vida y hallaba mis interpretaciones estupendas, notables y deliciosas. Si mis observaciones le dolían, lleno de respeto, se apresuraba a confirmarlas. Me miraba, me halagaba, proclamaba mis virtudes por doquier y me buscaba otros pacientes. Aunque conocía el procedimiento normal del psicoanálisis, siempre me estaba invitando a fiestas y concertaba reuniones con personajes que creía podrían interesarme, y si bien yo siempre me negaba, él estaba seguro de que tarde o temprano aceptaría.
Tenía la convicción de ser mi paciente favorito, aunque sabía que las reglas del psicoanálisis prohíben semejante comunicación. Este modo de reaccionar conmigo era el que tenía con la gente en general y el que le procuraba el éxito. En todas las esferas de la vida lo consideraban amable y encantador, su familia, sus empleados, sus muchas queridas, funcionarios ejecutivos importantes y artistas famosos. Esta reacción de transferencia generalizada resultaba difícil de manejar. Ante todo, era necesario que yo constriñera mis reacciones reales y de contratransferencia. Constantemente tenía que estarle señalando cuán indiscriminado era su comportamiento, cuán promiscuos sus amores, cómo su constante inquietud indicaba un descontento oculto. Poco a poco pude ir demostrando que su inveterado entusiasmo y su idea de ser el favorito era un mito, una pantalla que trataba de prolongar. Solo fracasaba en el dormir y en los sueños, donde se veía obligado a dejar su dominio consciente. A los pocos meses de laborar, su entusiasmo se hizo ajeno al yo. Ya no lo aprobaba, comprendía que era fraudulento y se permitió sentir la depresión subyacente. Cambió la reacción de transferencia y yo fui varias veces la madre odiosa e hipócrita que lo seducía y rechazaba, el padre airado, etc. Fuera del análisis también cambió su comportamiento, aunque todavía capaz de entusiasmo y encanto. Esto era controlable. Al fin pudo tener algunos enemigos dignos y a veces ser aburrido. Entonces pudo también dormir y soñar. Los problemas técnicos de las reacciones de transferencia generalizadas son semejantes a los de la transferencia defensiva, puesto que la transferencia generalizada siempre tiene un importante fin defensivo y es egosintónica. La primera tarea es hacer la transferencia egodistónica y dolorosa para que el paciente labore activamente con ella en lugar de tratar de prolongarla. Las resistencias de carácter tienen que cambiarse en resistencias de transferencia. Entonces, la neurosis de transferencia evolucionará y podrá realizarse una fructuosa labor analítica. En la sección 3.10 veremos otros problemas técnicos. Las reacciones de transferencia generalizadas se dan en pacientes que tienen sobre todo trastornos de carácter. Cada tipo especial producirá una transferencia generalizada típica. Por ejemplo, un carácter obsesivo tendrá una transferencia generalizada para con el analista, que será una réplica de sus relaciones de objeto obsesivas, aisladas en general. Capítulo 3.84. La actuación de las reacciones de transferencia. Desde el caso de Dora, a quien trata en 1900, Freud comprendió cuán importante era reconocer y aislar la transferencia, las resistencias transferenciales y en particular la actuación de las reacciones de transferencia. Dora interrumpió el tratamiento por no haber reconocido Freud que una reacción particular de transferencia de ella se derivaba de su amante y no de su padre. Además, la paciente actuó este aspecto de la transferencia. Se condujo con Freud como hubiera querido hacerlo con su amante, el señor K., y lo abandonó. Revisando la historia y el final de este caso, Freud vino a reconocer la singular importancia de las transferencias y la actuación de los fenómenos de transferencia. Volvió al problema de la actuación en varias ocasiones posteriores, sobre todo en relación con su labor sobre la compulsión de repetir. En años recientes han hecho otros varios autores importantes aportaciones a nuestro conocimiento de la actuación de las reacciones de transferencia. La actuación se da en muchas clases de circunstancias y no solo en forma de reacción de transferencia. La cuestión de la actuación en general se estudiará más ampliamente en el tomo 2.
En esta sesión lo veremos solo en tanto que fenómeno transferencial que se presenta en el curso del análisis y como variedad especial de la reacción de transferencia. La actuación es una serie de reacciones bien organizadas y cohesivas que parece ser dirigida a un fin, conscientemente deseada y egosintónica, y que resulta una reactuación de un recuerdo pasado. La acción es una repetición ligeramente disfrazada del pasado, pero el paciente no es capaz de recordar las cosas del pasado. Parece atento a actuar en lugar de recordar. Es una defensa contra el recuerdo. En el curso del análisis, los pacientes actuarán sus reacciones transferenciales en lugar de comunicarlas de palabra y sentimiento. La actuación puede ser con el analista mismo o fuera del analista con otras personas. En todo análisis es inevitable algo de actuación. Débese esto en parte al hecho de que el analista ataca las defensas neuróticas y con ello favorece la descarga de afectos e impulsos de modos menos deformados. Se facilita así el paso a las acciones. En segundo lugar, la transferencia misma es una revivencia, una repetición del pasado y moviliza impulsos del pasado que pueden manifestarse en comportamiento y acciones. No obstante, también puede ser causa de actuación el manejo equivocado de la transferencia, sobre todo el análisis insuficiente de la transferencia negativa. Los errores de dosificación, de elección del momento y de tacto en la interpretación suelen producir la actuación. Las reacciones de transferencia del analista respecto del paciente pueden también provocarla, pero la tendencia a reactuar en lugar de recordar aparecerá cuando el material no verbal o preverbal intenta manifestarse durante el análisis, o bien al acercarnos a un material traumático. La actuación es siempre una resistencia, aun cuando pueda desempeñar alguna función útil temporalmente. Es una defensa contra el recuerdo y contra el pensamiento y se opone a la integración de pensamiento, recuerdo y comportamiento y por ende a los cambios de estructura del yo. No obstante, algunas formas de actuación pueden tener un fin constructivo. Me refiero a la actuación transitoria y esporádica que puede darse al quebrantar defensas inhibidoras rígidas. Este tipo debe diferenciarse en la actuación habitual del reactuado crónico. También puede ser una forma de prueba del acordarse una primera tentativa del atreverse a recordar. En este sentido, es un recodo en el camino que lleva al recuerdo. Mi experiencia clínica parece indicar que el recuerdo reactuado es un recuerdo encubridor. La distorsión propia de la actuación va siempre en dirección del cumplimiento de un deseo. Las acciones francas son como el contenido manifiesto de un sueño y un intento de cumplimiento del deseo. Finalmente, la actuación es una forma de comunicación no verbal. A pesar de sus funciones de resistencia, es también el intento de alcanzar un objeto y puede ser un grito de socorro. La actuación es solo una forma específica de reactuación neurótica que puede darse dentro y fuera del análisis. Debe distinguirse de la revivencia y la acción sintomática. Aunque esto no siempre es posible clínicamente, en la revivencia siempre hay una sencilla repetición y duplicación de un suceso pasado. No hay distorsión y conduce fácilmente al recuerdo. Esto suele suceder en los estados de alteración yoica, por influencia de drogas o de emociones intensas, en estados de fuga, etc. Las acciones sintomáticas no son bien organizadas ni coherentes, se sienten extrañas, ajenas al yo y representan una falla en el funcionamiento de éste. El suceso pasado ha sido gravemente desfigurado y en la acción sintomática solo puede hallarse un fragmento del suceso. Veamos ejemplos sencillos de actuación, revivencia y acción sintomática.
La señora K terminaba cada sesión poniéndose en pie y recogiendo los Kleenex en que había apoyado su cabeza sobre la almohada. Mientras iba hacia la puerta, arrugaba los Kleenex en la mano y cuidaba bien de que no se le vieran. Después los echaba al pasar en el cesto de los papeles que estaba debajo de mi escritorio y los metía en su bolso. Hacía esto con la mayor destreza posible y yo tenía la impresión de que esperaba que no me diera cuenta de su tejemaneje. Cuando le señalé ese comportamiento, la señora lo reconoció rápidamente, pero se mostró extrañada de que yo lo hubiera planteado. Su actitud decía: ¿acaso no lo hace todo el mundo? Me parecía que sus reacciones se explicaban por sí solas y sencillamente indicaba un decoro corriente. Y a pesar de mis intentos de entender el significado subyacente, siguió obrando del mismo modo. En una sección logré algún adelanto al pedirle que asociara ideas al pañuelo manchado que trataba de ocultarme. Esto condujo a recuerdos dolorosos de su vergüenza por la menstruación. El comportamiento con los Kleenex continuó. Finalmente empezamos a analizar su terrible vergüenza respecto a su ano, aquella parte de sí mismo que tenía que ocultar a toda costa. No podía descargar el vientre cuando había extraños en la casa por miedo de que el ruido o el olor la delatara. Después de descargar sus instintos, pasaba mucho tiempo en el cuarto del baño para dar la impresión de que no se había notado nada. Yo le señalé que obraba con los Kleenex como si representara una actividad excrementicia ocultable. Entonces le llegaron muchos recuerdos de la exageración de su madre en materia de higiene excrementicia y de limpieza en el baño. Solo así pudo dejar los Kleenex en la almohada al terminar la sesión. La señora K actuaba al final de cada hora analítica. Soy una mujer limpia que tiene un buen cuidado de que los demás no vean sus actividades del excusado. Nadie debe saber cómo lo hago. No es cierto que yo haga esas cosas sucias. No dejo ningún rastro. Era toda una serie de acciones conexas, bien organizadas y dirigidas a un fin, conscientemente deseadas y egosintónicas, que servían para negar las placenteras actividades excrementicias del pasado, que no podía recordar. En una palabra, era una forma de actuación. Durante la Segunda Guerra Mundial, administré a un artillero de cola de un bombardeo P-17 recién vuelto del combate una inyección intravenosa de pentotal sódico. Había estado padeciendo de insomnio, pesadillas, temblores, sudor profuso y una marcada reacción de espanto. Había realizado 50 misiones de combate, pero no tenía conciencia de ninguna angustia molesta y no le gustaba hablar de combates. Aceptó recibir el pentotal porque le había dicho que se sentía uno como embriagado y además eso significaba que no tendría que hablar a ningún otro oficial. En cuanto tuvo unos 5 centímetros dentro de la vena, saltó a la cabecera de la cama, se sacó la aguja del brazo y empezó a gritar a voz en cuello: van a venir a las 4, van a venir a las 4, hay que tumbarlos o nos tumbarán. Ellos, esos desgraciados, hay que tumbarlos, oh Dios, tumbarlos, tumbarlos. Vuelven a la una, tumbarlos, desgraciados, tumbarlos, oh Dios. Estoy herido, no me puedo mover, tumbarlos, socorro, alguien que me ayude. Me dieron, no me puedo mover, socorro, desgraciados, ayúdenme, tumbarlos. El paciente estuvo gritando así unos 20 minutos, con los ojos llenos de terror y sudando por todos los poros del rostro. Con la mano izquierda oprimía el brazo derecho que le colgaba flácido. Estaba tembloroso y tenso. Al fin dije: ok, Joe. Les dimos. Con esto cayó en la cama y se sumió en un profundo sueño.
A la mañana siguiente lo vi y le pregunté si recordaba la entrevista del pentotal. Sonrió avergonzado y dijo que recordaba, pero muy vagamente, haber gritado. Le dije que había hablado de una misión en la que le había herido en el brazo derecho y que no dejaba de gritar: tumbarlos, tumbarlos. Me interrumpió. Ah, sí, recuerdo que volvimos y se nos echaron encima, y volvían a las 4 y luego a la 1, y nos dio la deca, etcétera, etcétera. El paciente pudo recordar fácilmente el suceso que había vuelto a vivir bajo la acción del pentotal en forma no desfigurada y accesible, como es típico de la revivencia. Citaré ahora una acción sintomática. Uno de mis pacientes de mediana edad no podía estar sentado en mi sala de espera. Estaba de pie, todo desconcertado, en un rincón que abría de la puerta de mi salita de tratamiento, y al instante caminaba hacia mí. Este comportamiento lo desesperaba. Sabe que es extraño, pero se le sobrepone un fuerte temor cuando trata de sentarse. Ha tenido reacciones semejantes en otras salas de espera, que querría ocultar, llegando tarde o saliendo y volviendo a entrar en cualquier pretexto. Se hizo más patente cuando empezó a acudir regularmente a su hora analítica, y yo me puse a analizar su tendencia a llegar tarde. Al cabo de un año, más o menos, descubrimos los siguientes determinantes de su miedo a estar sentado en la sala de espera. El que lo hallen sentado significa que lo agarren sentado, o sea, masturbándose. De niño se masturbaba sentado en la taza del baño y se ponía en pie en cuanto oía acercarse a alguien o temía que entraran. En el cuarto de baño de su casa no había llave. Estar él sentado y yo en pie significaba que él era pequeño y yo grande, y sentía como que yo podría atacarlo. Además, su padre había insistido en que se pusiera en pie cuando entraba alguien mayor en la pieza, y ahora obedecía con posterioridad. Se había rebelado contra su padre al entrar en la adolescencia y se sintió culpable al morir su padre de un ataque al corazón. Había descubierto a su padre sentado en una silla como si estuviera adormecido, para descubrir horrorizado que se hallaba en coma. Estar en pie significaba para él estar vivo, y que lo hallaran sentado, estar como su padre, muerto. Finalmente, estar sentado significaba tomar la posición femenina para orinar, y tenía que estar erguido en presencia para indicar que era un hombre. Tenemos aquí un ejemplo de cómo se efectúa una actividad extraña, ajena al yo, contra la voluntad del paciente, que se ve obligado a ponerla por obra. Es un acto sintomático. El análisis revela los muchos sucesos históricos condensados, desfigurados y simbolizados en esa actividad. En los pasos bien marcados, la actuación, la revivencia y las acciones sintomáticas son fáciles de distinguir unas de otras. En la práctica clínica, uno no suele ver la forma pura, y es frecuente que nos encontremos ante mezclas de tres variedades de reactuaciones neuróticas. Volvamos ahora a nuestro estudio de la actuación de las reacciones de transferencia. Capítulo 3.841. La actuación dentro del encuadre analítico. La forma más sencilla de actuar las reacciones de transferencia se presenta cuando el paciente actúa algo dentro del encuadre analítico. Freud dio el ejemplo del paciente que se conduce en forma de desafío y critica con su analista, y no puede recordar haber tenido ese tipo de comportamiento en el pasado. No solo siente esas emociones con su analista, sino que opera en ellas. Se niega a hablar, olvida sus sueños, etc. Lleva a la acción sus sentimientos en lugar de comunicarlos. Está redactando un trozo del pasado en lugar de recordarlo. Además, no solo comprende cuán incongruentes son sus reacciones, sino que suele ser justificado su comportamiento.
La actuación es, como ya dijimos, egosintónica. Ilustremos con un ejemplo. Un músico de 40 años de edad llegó en busca de análisis porque padecía de insomnio crónico, colitis y una inhibición para el trabajo. Cuando pude darle mi primera hora en la mañana a las 8, tuve una forma notable de empezar la sesión. Ante todo, yo le oía llegar porque anunciaba su llegada por el hall, sonándose ruidosamente la nariz como una trompeta, cada agujero por separado y repetidas veces. Al entrar en la sala de tratamiento, daba los buenos días alegre y sonoramente. Después, tarareando bajito, se quitaba el saco y lo ponía en el respaldo de una de las sillas de la consulta. Iba al diván, se sentaba y tarareando todavía. Empezaba a vaciarse los bolsillos. Primeramente ponía la billetera, el pañuelo de los bolsillos de atrás en la mesita lateral, después las llaves y las monedas pequeñas de sus otros bolsillos y el anillo del dedo. A continuación, con un quejido audible, se doblaba y se quitaba los zapatos, que dejaba muy bien puestos uno junto al otro. Después se desabotonaba el botón superior de la camisa, se aflojaba la corbata y con un perceptible suspiro de alivio se acostaba en el diván. Se volvía de lado, ponía las manos juntas entre la almohada y las mejillas, cerraba los ojos y callaba. Al cabo de un momento se ponía a hablar muy suavemente. Al principio le vi hacer todo eso en silencio. Parecía increíble que le estuviera haciendo en serio. Después, cuando comprendí que no se daba cuenta de cuán impropio era aquel comportamiento, decidí tratar de sondear hasta donde fuera posible su significado antes de confrontarlo con él. Era evidente que su actuación estaba relacionada en cierto modo con el disponerse a dormir. Poco a poco empecé a comprender que reactuaba el acto de acostarse sus padres, donde yo era uno de los dos y él otro, o sí mismo de niño. Su historia estaba llena de recuerdos de las terribles batallas que se trataban entre su padre y su madre en la recámara, que le despertaban de su sueño y lo horrorizaban. Aquellas peleas ocurrían en el cuarto hora más o menos de haberse acostado de niño, y sus insomnios actuales se caracterizaban por su despertar a las 4 horas de sueño. Estaba actuando conmigo como deseaba que sus padres durmieran juntos en paz, como fantaseaba de niño que dormía con uno de los dos. Cuando intenté llamar su atención hacia aquel peculiar modo de empezar la sesión, se indignó. Nada había de peculiar, extremo ni digno de mención en aquello. Solo trataba de relajarse y asociar libremente. Yo le había dicho bien al comienzo del análisis que todo cuanto debía hacer era relajarse y tratar de decir cuanto le viniera a la mente. Se estaba pues relajando. Verdad era que se sentía algo somnoliento, pero se debía a que era temprano. A regañadientes reconoció después que cuando yo le hablaba al terminar la sesión le parecía algo discordante, una intrusión, comprendiendo asimismo que si bien por alguna razón extraña le gustaba aquella hora temprana, apenas podía recordar lo que había dicho él o yo. Después le dije que todo aquello se debía al hecho de que llegaba a la sesión para continuar su sueño conmigo. Se desvestía como si fuera a dormir y se acostaba con los ojos cerrados y una expresión de felicidad, porque le parecía como si fuéramos a dormir juntos, y tal era el sueño tranquilo que debió haber deseado entre su padre y su madre, o entre él mismo y uno de los dos. Hasta este punto del análisis, el paciente había podido recordar solo su odio para con los padres por su constante pelear en la noche o por sus deseos sexuales y su rivalidad celosa de reemplazar a su padre o a su madre en la cama matrimonial.
Mi interpretación de sus deseos de sueño tranquilo fue el primer paso en la reconstrucción de los deseos predípicos del paciente respecto de su padre y su madre. En los casos citados, él o la paciente tienen por su analista sentimientos que no describe ni comunica, pero sí pone por obra. Se deshace subrepticamente de un pañuelo desechable, obra en forma desafiante o se pone a dormir. En los tres se reactúa un trozo del pasado, pero el paciente no puede recordarlo y se muestra renuente a analizar su actividad. Al final resulta que esa actividad es una desfiguración de un suceso pasado. La acción es un intento de cumplir un deseo. El paciente actúa con el analista lo que querría haber hecho en el pasado. Según mi experiencia clínica, la actuación es siempre una recapitulación de un deseo pasado que no pudo ser realizado en su tiempo. La actuación es así un intento tardío de cumplir un deseo. La actuación dentro del marco de la hora analítica tal vez no se limite a determinado episodio o a un hecho solo, y acaso se presenta durante largos periodos del análisis. He visto pacientes, en particular candidatos en formación, que actúan el papel del paciente bueno y quieren meterme a mí en el lado del perfecto analista. Esto puede durar meses y aún años hasta que uno comprende que hay cierta esterilidad y pobreza en el análisis. Entonces hay que revelar cómo este comportamiento es una resistencia y defensa y descubrir la hostilidad subyacente. He visto una situación paralela en pacientes que mantienen la actitud y el sentimiento de ser mi paciente favorito. Mi paciente soñoliento de las 8 de la mañana era de este tipo. Creía conscientemente ser mi paciente favorito, y cuando yo interpreté eso como deseo y necesidad suyos, replicó que sabía que mi juramento freudiano me impedía manifestar mis verdaderos sentimientos. Cuando yo hacía interpretaciones que para cualquier otro paciente hubieran sido dolorosas, reaccionaba admirando mi astucia y gozando vicáricamente de mi triunfo supuesto. Le encantaba el análisis y sobre todo que lo analizara yo. Le parecía que éramos una combinación estupenda, yo con mi cerebro y él con su imaginación. Aunque sus síntomas no mejoraban y no alcanzaba mucho insight, el análisis le gustaba. Tuve que señalarle energéticamente una y otra vez que no parecía acudir al análisis, sino a reactuar el deleitoso sentimiento de ser el favorito. Poco a poco fue recordando y contando cómo era también el favorito de la madre y el del padre, y después esos recuerdos resultaron un encubrimiento de amargas decepciones que le procuraban ambos. Para un próximo audio tendremos el capítulo 3.842, la actuación fuera del análisis.